Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Los adolescentes experimentan fuertes sentimientos de estrés, confusión, dudas de sí mismos, presión para lograr el éxito, incertidumbre financiera y otros miedos mientras van creciendo. Para algunos, el divorcio, la formación de una nueva familia con padrastros y hermanastros o las mudanzas a otras nuevas comunidades pueden perturbarlos e intensificarles las dudas acerca de sí mismos. Para unos, el suicidio aparenta ser una solución a sus problemas y al estrés, mas sin embargo, no es la solución a los problemas. Hay que saber enfrentarlos con valentía y buscar a alguien que pueda ayudar a que ese pensamiento desaparezca. Hoy en el programa Vía Libre el tema es el suicidio en los jóvenes. Bienvenidos. Qué interesante, qué bárbaro. De veras que la introducción que tuvimos el día de hoy aquí en el programa nos hizo realizar muchas preguntas, ¿no? Todas ellas las vamos a desarrollar en el programa, pero bueno, ya está el psicólogo Martín Rodolfo Noriega aquí con nosotros, a quien le quiero dar la bienvenida para hablar de este tema, el suicidio en adolescentes y jóvenes. Primeramente, ¿qué es el suicidio? El suicidio es una puerta. Es una puerta que se busca, no solamente la buscan los jóvenes, los adolescentes, todas las personas la buscamos. Se habla de que es una puerta falsa. Podemos juzgar fácilmente y decir es una puerta falsa, pero obviamente probablemente representa para la mayoría de las personas que están en un estado de depresión, un estado mental en desequilibrio, representa la mejor solución. No debemos de juzgar. Ahorita te decía que es fácil juzgar, ¿no? A un suicida o a un posible suicida. Sí, a uno que lo intentó, ¿no? Sí, o que lo intentó, que lo va a intentar. A veces hay personas que lo están diciendo, que lo están intentando, lo sabemos. Y pensamos, seguramente si lo dice no lo va a intentar, pero de cualquier manera, cualquier aviso que nos dé jóvenes, adultos, sobre todo los niños y adolescentes y jóvenes, tenemos que estar muy alertas. Cualquier signo. Ahorita la sociedad se ha vuelto más compleja. Tenemos muchas cosas buenas en la sociedad, pero también tenemos muchas situaciones que han detonado estados de depresión. Hay que entender que el joven y el adolescente está en un estado de inmadurez. Por supuesto. Entonces, si los adultos nos desequilibramos cuando nos vienen problemas, situaciones personales, familiares, etcétera, económicas, por supuesto que un joven, un adolescente va a tener un desequilibrio mucho más grave. Con mayor razón, ¿no? Sí, así es. Y se usan muchos adjetivos. Sí. A veces unos muy hirientes, que lastiman, sí. O sea, es un cobarde, le sacó la vuelta Está a la vida, loco. o sea, mil cosas fue su escapatoria, etcétera. Pero es que nadie sabe lo que está pasando más que esa persona, pues. Así o sea, es. No hay que juzgar porque todos estamos ahora sí que susceptibles a esto, ¿no? Cuando juzgamos, cuando la mayoría de la gente juzga este tipo de conductas, ya sea el suicidio como suicidio o la conducta de querer suicidarse, normalmente pues denota, lo voy a decir, denota una total ignorancia del suceso, pues de las conductas que podemos emitir los seres humanos. Creo que juzgar a alguien como loco, como tonto, hay personas que utilizan obviamente palabras fuertes, mucho ¿no? más fuertes, más hirientes, ¿no? Pero yo quiero enfatizar y le pido a los televidentes, a nuestra sociedad, que se detengan un poco, que se detengan para juzgar este tipo de conductas. Acá recordamos la muchachita, ¿no? De Navojoa, que hizo intento de suicidio de la iglesia, querer tirarse del templo. La mayoría de las personas emitieron su juicio, ¿no? Acerca de ella, que está muy joven, cómo puede hacer esta tontería. No es ninguna tontería. El suicidio no es una tontería.
nosotros tenemos un cerebro, que nuestro cerebro es como una máquina. Nuestras emociones no están en el aire, están en nuestro cerebro. Entonces, mi tristeza, mi alegría, recordarán, y se la recomiendo si no la han visto, la película de Intensamente, ¿no? Ah, sí, Está buenísima. muy buena, bastante ilustrativa. Que va enfocada a niños, Sí, ¿no? Pero es veras para que jóvenes ir y junto con adultos nuestros también, sí, hijos. por supuesto que sí. Excelente. Porque los papás se detendrán un poco para juzgar a sus hijos en los estados emocionales. Hay que recordar que tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de tristeza, de enojo, y todos se originan en el cerebro. Entonces, nosotros a veces podemos controlar nuestro cerebro, pero hay veces que no. Y si las personas adultas no las controlamos, mucho menos los jóvenes o los adolescentes. Ya que hablas de eso de jóvenes y adolescentes, o sea, ¿qué pasa por su cerebro? Yo sé que hay sustancias químicas, como tú dices, Sí, también por emociones, supuesto. niveles en el cerebro, además, que se pueden medir, estudiar y todo eso. Pero, ¿qué es lo que lleva a los jóvenes a tomar una conducta suicida o de intento de suicidio? Primeramente, lo que origina normalmente está fuera de nuestro contexto, es decir, está fuera de mí. Ándale, ok. Es muy probable que esté fuera de mí. Situaciones externas que Sí, nos así afectan. es. Situaciones familiares, Ajá. hablaban ahorita, nuestra Escolares. cápsula hablaba de divorcios, Ajá. el bullying en los niños. Si tocáramos el tema de suicidio también en niños, es muy alto. Las estadísticas manejan, en adolescentes y jóvenes se maneja que es la segunda causa de muerte a nivel nacional y a nivel mundial, Segunda después de causa. las cardiovasculares. O sea, después de algo natural, Sí, digamos, así o sea, de es. un padecimiento Segunda natural. causa de muerte, por ahí anda también en altos los accidentes en jóvenes también. Podríamos pensar que los jóvenes, por sus conductas, por su inmadurez, la mayoría de sus problemas son que son imprudentes en cuestión de manejarse en accidentes, ¿no? Podemos decir, la mayoría de ellos mueren por accidente, ¿no? Ay, qué altos índices se están Sí, manejando. Vamos al así corte es. comercial y regresamos, no se vayan. Fíjate, oye, pero... Hoy en el programa Vía Libre, el tema es el suicidio en los jóvenes. Continuamos. Abandonarse al dolor sin resistir, suicidarse para sustraerse de él, es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. Como dicen, ¿no? Uno le saca la vuelta a las cosas o rehuye a situaciones que nos podemos enfrentar tal vez difíciles, se traten de amor en la escuela, de familia, de logros económicos, materiales, o sea, tenemos una amplia gama alrededor, como tú dices, de situaciones que pueden afectarnos al ser humano y más a los adolescentes para llegar a un suicidio. O sea, son cosas, te digo yo, puede ser lo más pequeñito, una simpleza que digamos, pero ¿cómo fue eso, no? Lo que detonó. Sí, vivimos una vida muy acelerada los adultos, nuestro trabajo, alcanzar niveles económicos que son frustrantes para muchos, otros alcanzar a comer, alcanzar a tener lo básico. Sí. Y nosotros los adultos nos movemos así, podemos manejar cierto nivel de estrés, pero no los jóvenes ni los adolescentes. Ellos tienen otro tipo de necesidades, y voy a poner necesidades entre comillas, ¿no? Porque para ellos es necesario un celular de tal marca, un coche, una tablet, un iPad, un iPhone. O sea, Sí, es decir, si yo puedo ir a tal parte porque no puedo ir más lejos de cuando fuimos. Entonces el nivel de exigencia entre ellos mismos y nosotros mismos, la sociedad, les estamos diciendo, es que puedes tener esto, lo puedes tener, porque mira, lo tiene el vecino, lo tiene tu amiga, lo tiene tu papá, lo tiene tus tíos, ¿por qué nosotros no podemos? Nosotros manejamos a veces ese nivel de querer alcanzar un éxito, entre comillas, ¿no? Entonces, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están absorbiendo ese nivel de estrés, de desesperación, de decir, quiero esto, quiero lo otro, y cuando no lo alcanzan, viene el nivel de frustración, por supuesto. Sin olvidar que hay otro tipo de conductas normales que tienen los adolescentes, los jóvenes, el atenderlos, el escucharlos, el preguntarles qué pasa con ellos. Normalmente la mayoría de los papás, pues, y maestros también, les sacamos la vuelta a estar preguntándoles qué es lo que les pasa, porque decimos, son adolescentes,
y muchas veces lo que hacemos equivocadamente es alejarnos de ellos cuando más cerca debemos de estar de ellos. Creemos que con darles ese Sí. espacio, ese tiempo para que ellos resuelvan y piensen, o sea, es lo ideal, pero entonces no es. No, tenemos que acercarnos, totalmente. tenemos que buscar las vías para acercarme a mi hijo, muchas veces lo que hacemos los papás, le ponemos mucha atención a nuestros hijos pequeños, porque sabemos que necesitan nuestra protección. Sí. Y abandonamos a los jóvenes y abandonamos a los adolescentes, porque pues decimos, bueno, ya no está niño, es un adolescente, ya irá creciendo, ya habrá aprendiendo, pero no es verdad. Tenemos que darle seguimiento a nuestros hijos hasta que ya se independicen, que hagan su vida y que supimos que les dimos ya la base, ¿no? Para que salgan adelante en la vida. Y aún así siempre hay que estar pendientes, ¿no? Obviamente como papás. Por Sí, supuesto. y siempre uno recurre a los papás, Sí, ¿no? Porque sí. tienes esa confianza, bueno, espero que así sea en casa también, tienes esa confianza del diálogo, de comunicarle problemitas, situaciones, etcétera, porque te sientes apoyada y tomada en cuenta, ¿no? Eso es Sí. lo padre, pues aún así, ya cuando uno ya tiene hijos y familia, todavía procurar ese lazo. Sí, creo que lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Es la falta de tiempo que no nos damos. Obviamente los tiempos que manejamos hoy están muy lejos de ser los tiempos de antes. Hoy vivimos Sí, muy a prisa. Si no tenemos el tiempo de cantidad, debemos de darle el tiempo de cantidad a nuestros hijos. ¿De calidad? Sí, de calidad, perdón. También yo creo que muchos de nuestros hijos, adolescentes y jóvenes, viven en la escuela. Los maestros también tienen que manejar un nivel de preparación en esto, ¿eh? Tienen que ser muy observadores porque nuestros hijos están casi todo el día en la escuela. Entonces son demasiadas horas las que viven. Y para ellos representa a veces la escuela una salida de lo que no hay en casa, ¿eh? Ni de la atención, ni del cariño. Por esa razón muchos niños y adolescentes se sienten bien en la escuela porque si los maestros sentimos esa empatía con ellos, obviamente ¿con quién me voy a sentir mejor? Pues con mi maestro, ¿no? Sí. Si mi mamá no me pone la atención, mi papá tampoco. Fíjate qué grave, ¿no? Digo, Sí. qué bueno que en la escuela exista eso, pero qué grave que en casa le esté faltando. Sí, que tengamos que buscar fuera de mi Sí, casa claro. la comprensión, la comunicación, el que me pregunten cómo te sientes. Si mi maestra, mi maestro me preguntan, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien? Y no me lo preguntan mis papás y es una situación grave, ¿eh? Si yo no sé como papá cómo andan mis hijos, podemos nosotros a veces pensar que nuestros hijos, voy a pensar en un adolescente, en un joven que tiene económicamente todo. ¿Qué podemos pensar? La lógica nos dice pues que como lo tiene todo, probablemente no tenga problemas. Pero hay un no, vacío inmenso. es que un joven y un adolescente que le estás dando todo lo va a recibir, pero no sabemos nosotros el estado emocional en el que está. Pensamos que porque lo tiene todo económicamente, pues ya tiene una estabilidad y no. A lo mejor él siente, me estás dando todo económicamente, pero no me estás dando lo que yo necesito, la atención, tiempo. No me estás preguntando cómo me siento, si me siento bien, si me siento mal, cómo estoy con mis amigos. Todo eso tenemos que meternos. Hay que saber equilibrar mucho eso, hasta dónde nos podemos meter. Hay que respetar ciertos límites de independencia de nuestros hijos, por supuesto que también. sí. No De podemos, desarrollo, ¿no? Sí, no podemos estar invadiendo siempre su tiempo. Hay que dejarlos sin dejarlos, ¿sí? Es decir, te doy tu tiempo, pero aquí estoy y te voy a preguntar. No es que estemos todos los días preguntándole cómo te sientes a cada momento. No, porque lo vamos a sí, enfadar, lo vamos ¿no? sí, lo vamos a decir como que, mamá, ya me preguntaste hace mucho tiempo y tienes razón. Sí, pero es cierto, se sí vale. sentir que cuando mi hijo me va a necesitar y puede hablar conmigo, pues aquí estoy. La mayoría de las veces estoy pensando en los jóvenes que intentan, que tienen intento de suicidio y que lo han logrado. Seguramente es porque no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, no quisimos darnos cuenta. Hay algo que está pasando en esta sociedad también y pasa en la sociedad sonorense aquí en nuestra ciudad. Recurrimos muy poco a los especialistas. Eso. ¿Qué Porque- te parece si con eso nos quedamos? Porque es algo muy interesante, a veces le sacamos la vuelta a los especialistas. Regresando hablamos de esto. Claro. ¿Y por qué dicen? Sí, así. Quédate en Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Continuamos.
Matarse por no morir es ser igualmente necio y cobarde. ¿Tienen psicólogos? No, a veces no. Qué no bárbaro. sabe la gente. Seguimos platicando, de veras que estamos muy interesados y yo como mamá en lo personal no estamos dialogando, aprovechando el corte comercial. Claro, les vamos a compartir con la idea que nos quedamos. Nos fuimos al corte hace rato y estábamos mencionando que a veces le sacamos la vuelta a los especialistas, llámese empezar por el psicólogo, luego el psiquiatra, personas terapeutas, que nos den ayuda de veras, que sepan del tema y nos orienten, porque los papás estamos aprendiendo a ser padres y ante una situación de suicidio y todo eso, pues ¿qué vamos a hacer? A lo mejor es negación, cerrazón, no, mi hijo no tiene nada, es la etapa del desarrollo, etcétera. Pero mejor tú dinos qué es lo que pasa en ese momento, porque sí hay que acudir con los expertos. Sí, siempre ha sido un tema tabú el pensar en un especialista, ¿no? Primeramente porque se confunde la función de un psicólogo y de un psiquiatra. El psicólogo sirve para orientar la conducta, ¿sí? Orientar conductas que normalmente son disfuncionales, pero que no se necesitan normalmente medicamento, que sería la función del psiquiatra. Ok, sí. Un psiquiatra tiene sus funciones bien delimitadas. Un psiquiatra es médico, es psicólogo, es especialista en la conducta, pero primeramente su función es equilibrar a través de seguimiento psicológico, pero también con tratamiento médico, ¿sí? Entonces, porque él sabe, como especialista, como médico, qué está pasando en nuestro cerebro. Entonces, lo que hablábamos, esa es la función, ¿no? así es. Podemos decir como que él es el que debe de darle seguimiento a las personas que nosotros tachamos como locas, ¿no? Que está mal manejado el concepto, sino son personas desequilibradas mentalmente porque algo no está funcionando. La función del psicólogo es orientar conductas de este tipo, conductas como estoy en desesperación, no sé qué decirle a mis hijos, me gustaría saber cómo me puedo comunicar con ellos, tengo problemas en mi vida, quiero saber personales, familiares, de matrimonio. Entonces el psicólogo normalmente trata de orientar ese tipo de conductas. ¿Cómo sabemos distinguir entre cuándo necesito un psicólogo y cuándo necesito un psiquiatra? El psicólogo, el terapeuta al que se acude primeramente, él debe ser muy observador en este sentido, y hay que ser buen psicólogo. Un buen psicólogo tiene que ser muy objetivo y muy observador, de decir, ¿sabes qué? Yo no soy la persona que te va a ayudar para salir de tus problemas. Seguramente lo va a tener que canalizar con el especialista, donde va a necesitar medicamento, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque los psiquiatras, muchos de ellos o algunos de ellos, lo primero que hacen es recurrir al medicamento, ¿no? Para esto hay que hacer estudios, hay que hacer mapeos cerebrales para saber qué es lo que está pasando en el cerebro. Entonces, yo quiero invitar a los papás, padres de familia y a la sociedad a que conozcan cuál es la función del psicólogo. Sí hay que acudir. A veces pensamos, es que voy a tener que pagar un psicólogo, voy a tener que pagar un psiquiatra. No, las instituciones... Y luego me la hacen larga, está muy cara y son tantas citas, o sea... Sí, en realidad los tenemos a la mano. Hay instituciones públicas, el servicio que pagamos, y tenemos ISSSTE, si tenemos IMSS, ISTESON, hay especialistas, hay psicólogos y hay psiquiatras. Entonces, no es pretexto para no buscarlos, porque los tenemos. Yo pago por un servicio y no solamente, cuando pienso en una institución de salud, no solamente tengo que pensar en el médico, también hay nutriólogos, hay trabajadoras sociales, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay especialistas de todo de la salud. Y cuando hablamos de salud, hay que pensar que es nuestro cuerpo, es mental, es psicológico y es físico. Entonces, creo que hay que acabar un poco con ese tabú de que acudir con el psicólogo es que no estoy loco. ¿Sí? No, y que menos que la gente se entere que andas acudiendo a una cita con el psicólogo. No, algo pasa, hay problemas y todo. De veras que hay que tener seriedad en lo que hacemos, hay que tomar el toro por los cuernos. Y fíjate, algo que me llama mucho la atención, que sí he escuchado tanto en las escuelas cuando mandan los famosos recaditos de la psicóloga, las mamás, los papás, es una cerrazón. Si mi hijo no está loco, la que está loca es la psicóloga que me mandó el papel. O la maestra, ¿no? O la maestra. O sea, es una agresión ya. Sí, espérate tantito, no conoces todavía el problema. Vamos a ver qué te platican, qué ven allá, ¿verdad? Porque el niño puede presentar conductas, no en tu casa, pero sí en la escuela. Sí, creo que es una cuestión de cultura. Es cuestión de cultura y conocimiento. Cuando los papás sabemos
lo que implica que me digan a mí que mi hijo necesita un especialista, que puede ser un psicólogo. Entonces el papá que tiene conocimiento, el origen está allí. Si no tengo conocimiento de algo, entonces no puedo hablar de algo que no tengo conocimiento. Claro. Entonces lo que hago, voy con la maestra. Si no estoy convencido, voy con la maestra y le digo, maestra, ¿por qué cree usted que mi hijo necesita un psicólogo? Sí. Ah, por esto, otro. Entonces ya va a entender las razones. Pero cuando en nuestra casa hacemos juicios tan serios y tan fuertes así de una situación que no conocemos, pues entonces mi hijo recibe el mensaje de que no, pues tiene razón mi mamá, la maestra está loca y no necesita ir con un loquero, no. Sí. Hay que quitar de nuestro pensamiento, nuestras maneras de expresarnos, eso de ir con el loquero. No existe el loquero, existe el especialista en la salud mental, que es el psicólogo, el psiquiatra, el psicoterapeuta, etcétera. Oye, y ahorita que mencionas eso de los papás y todo eso que los hemos estado mencionando, ¿no? A veces pides una cita con el psicólogo y lo primero que dicen, a ver, ¿qué problema hay con su hijo? Ok, primero va a venir usted y su esposo, no el niño. Muy importante eso. Porque el problema, o sea, los papás somos la cabeza de ese niño que está pensando que lo estamos educando y todo. Entonces, vale la pena analizarle un poquito más para arriba, ¿no? Qué bueno que lo estás mencionando. Sí, a veces pensamos, mi hijo es el que está mal. Sí. Pues si los papás y la sociedad pensamos que las personas que tienen un desequilibrio son ellos los que están mal, ya partimos mal. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que origina los problemas. La sociedad, con todo el estrés, con todo lo que hay, con sus problemas complejos que hay, es la que origina los problemas en el individuo. Entonces, si los papás tienen la idea de que voy a mandar a mi hijo al psicólogo, aquí se lo dejamos, al rato venimos por él, ya están partiendo mal. ¿Sí? Ahí está el que está mal, ¿no? Sí, yo como papá, no. Como mamá, no, yo le doy todo y muchas veces el tiempo que uno comparte con ellos es lo esencial para que se sientan seres queridos y tomados en cuenta, integrados en una familia. Muy interesante el tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigamos por esta vía libre.